hoy domingo 25 de octubre, somos invitados a reflexionar sobre el amor. Pero que este amor no quede solamente en pensamientos, sino con ayuda de la obra divina, se transforme en obras. El Señor Jesucristo nos presenta los dos polos del amor, a Dios y hacia el prójimo. Si no amamos a nuestro prójimo, especialmente a los necesitados, nuestro amor por Dios es pura palabrería y una refinada forma de hoy. El salmista nos ayuda en esta reflexión. Les comparto el Salmo 1. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso, no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malvados lleva a la perdición. Oremos. Bueno, Señor, te agradecemos por estar en nuestras vidas día a día, Señor. Te agradecemos por guiarnos y protegernos, Señor. Queremos darte gracias y orar fundamentalmente, Señor, por el amor en la comunidad, que es donde nosotros tenemos que plantar nuestras raíces, Señor, para ayudar al prójimo, para acercarnos a quien te necesita, Padre. Porque, como dice la palabra, Señor, si no tenemos amor por el prójimo, no tenemos amor hacia ti, Señor. Así que hace que nuestros corazones sean corazones blandos, Señor, entregados a ti. Te damos gracias, Señor, por estas palabras. Te pedimos que bendigas este culto, que bendigas al pastor, Señor, que use su boca. Y te pedimos, Señor, que bendigas a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Te damos gracias por lo que nos diste en la semana y te rendimos culto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Gracias Lucas y Melina, hermanos de otras iglesias, en especial mi primo y su novia. A continuación tendremos dos lecturas. La primera, Valeria, la leerá de Éxodo 22, del 21 al 27,
Y en esta lectura leeremos algunas prescripciones de carácter social dentro del Código de la Alianza. La justicia en abstracto no es suficiente. Dios tiene un amor especial hacia el olvidado y despreciado. Se nos pide que los amparemos a todos. Luego Kate leerá en Mateo 22, del 34 al 40, que entre los 613 mandamientos de la Torá, los fariseos preguntaban a Jesús, ¿cuál es el mandamiento supremo? Jesús le da la respuesta ya presente en la Escritura de una forma nueva y radical. No es posible uno sin el otro. Les voy a compartir Éxodo del 21 al 27 y dice así. No maltraten a los refugiados en el país ni lo hagan esclavos. Recuerde que también ustedes fueron extranjeros en Egipto. No maltraten a las viudas ni a los huérfanos. Si lo hacen y ellos piden ayuda, yo los escucharé y con furia les quitaré la vida a ustedes. Y entonces sus esposas serán las viudas y sus hijos los huérfanos. Si alguien le presta dinero a un israelita pobre, no debe cobrarle interés ni portarse con él como los prestamistas. Y si ese israelita da su abrigo en garantía de que pagará el préstamo, se le deberá devolver al atardecer, pues es lo único que tiene para protegerse del frío de la noche. Yo les digo que si ese hombre me pide ayuda, lo ayudaré porque sé tener compasión. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Buen día, hermanos. Otro domingo que nos juntamos por este medio para tener una reflexión sobre la lectura que hemos escuchado recién, sobre este nuevo encontronazo, podríamos decir, entre Jesús y los poderosos, el establishment, como solemos decir. Y venimos viendo, predicación tras predicación, cómo este grupo de personas poderosa fue enfrentando a Jesús, y cómo Jesús siempre los deja pagando. Esta gente que era religiosa, pero a su vez manejaba la justicia, el poder, estaban incómodos con Jesús, porque los confrontaba, los traía a la realidad divina, y eran aquellos que, vestidos de religiosos, trabajaban a favor del poder real. Era una aristocracia que iba heredando los cargos de la justicia y de la religión, por un lado, y por el otro lado, era aquellos que gobernaban bajo la anuencia del poder de Roma. Eran puestos por Roma, dirigidos por Roma y trabajaban para Roma. Entonces, este grupo, poder real, se enfrenta a Jesús. O siempre le hacían preguntas engañosas. En este momento, vienen a Jesús y les preguntan cuál es el mandamiento más importante. Querían saber qué era lo importante de los mandamientos, cuál era el más importante. Ellos que tenían en la Torá, es decir, en los primeros 5 libros de la Biblia, había 613 mandatos, de los cuales había 365 que prohibían algo y 248 eran mandatos que te ayudaban a realizar algunos
eventos relativos al culto, a los sacrificios, a las fiestas, a las compras, a las ventas, a las relaciones familiares, a los matrimonios, a las relaciones laborales, sociales, comerciales, además de cuestiones higiénicas, alimenticias, funerarias, y posteriormente a la Torá hubo una tradición que fue agregando un montón de mandamientos, pequeñeces y ordenanzas, especialmente a través de los fariseos. ¿Qué pasaba? Esto obligaba al pueblo a recurrir por cualquier cosa al gestor. ¿Y quién era el gestor? El abogado. ¿Y quién era el abogado? El fariseo, para terminar resolviendo legalmente el problema. Ellos querían saber cómo desregular la ley, cómo simplificar. Pero esta simplificación a ellos no les convenía. ¿Por qué? Porque perdían poder. Todo al modo del burócrata, que le interesa que sea el formulario y el sello que él maneja, que ese formulario y ese sello sea imprescindible para el trámite. Nos ha pasado a todos en algún trámite que hemos tenido que hacer. Y es así como obtienen el poder, o quizás tienen la posibilidad de ir por el costado, por unos pesitos, y acelerarte el trámite. Pero como en todas partes y en todos los tiempos había buenos juristas que veían que esa maraña de leyes creaba confusiones. Y además hacían perder de vista el objetivo mismo de las leyes. Un poco como nuestras leyes hoy, ¿no es cierto? Pensadas, creemos, para ayudar al conjunto de la sociedad, para promover eficiencia, para fomentar exportaciones, regular el trabajo, proteger la justicia, etc. Poco a poco han ido arreglando de tal modo los movimientos vitales de la sociedad que al final, por querer impedir lo malo o ser precavidos, terminan asfixiando a la comunidad. ¿Y qué se consigue? Todo lo contrario a lo que se quería. Y se instala una enorme burocracia que instrumenta todo. Y termina siendo esa burocracia un fin en sí misma. Se va retroalimentando en una maraña de papeles, en firmas, circulares, sellados que se acumulan, que hacen circular cadetes de acá para allá, de oficina en oficina, de edificio en edificio, de computadora en computadora, y que aparenta una gran actividad y que no es nada más que un inmenso mundo de papel, con cada vez menos sustancia abajo. Que falta una firmita, que falta un punto, que falta un sellado, que no trajiste el formulario, pero... Hay un cuento sobre una estación de trenes de un tal Chesterton, que es un escritor británico de 1800 y tanto, que dice así: todos los empleados cumplían los horarios, se bajaban y subían las barreras con puntualidad, se elaboraban cuidadosos organigramas de funcionamiento, las boleterías funcionaban a la perfección, las cuadrillas de limpieza mantenían las salas de espera en brillosa pulcritud, en la sala de cambios los técnicos aceitaban sistemáticamente los engranajes. El jefe de la estación era la imagen misma de la satisfacción, totalmente convencido de que manejaba
una de las estaciones mejor organizadas del mundo. Y las cosas marchaban tan bien que ni siquiera se daba cuenta de que por su estación jamás había pasado un tren. En el caso de la pregunta de los fariseos, el ejemplo viene bien. Porque la cuestión no era el desregular, el de simplificar, sino preguntarse cuál era el tren que protegía todas esas leyes. Y Jesús responde que el tren es el amor a Dios y al prójimo. No habla de abolir la ley y los profetas como dicen algunos. Algunos dicen Antiguo Testamento la ley, Nuevo Testamento la gracia. No es así. Jesús está hablando y señalando cuál es el objetivo final de la ley. Claro que hacer marchar la boletería, que las señales y los cambios anden bien y que todas esas cosas son necesarias. Pero el asunto es no perder de vista el objetivo final. Por eso les dice, pobre de ustedes fariseos que pagan el impuesto de la menta, de la ruda y de todas las legumbres, pero descuidan la justicia y el amor de Dios. Y para evitar malentendido agrega más tarde, hay que practicar esto sin descuidar aquello. He asistido a infinidad de reuniones, sínodos, reuniones de comisión, comité, consistorio, etcétera, etcétera, en tantos años que ya no me acuerdo de muchas de ellas, donde se han discutido y hablado y propuestas cosas tan insignificantes, pequeñeces que no le hacen mella a nadie. Que muchas de esas veces llegaba a casa y me preguntaba, ¿a qué fui? ¡Qué pérdida de tiempo! Y a veces en medio de la reunión decía, ¿qué hago aquí? Y por ahí hoy estamos cometiendo muchas veces los mismos errores. Y la pregunta hoy para mí es, ¿para qué queremos pastores, ancianos, diáconos, líderes, cultos, reunión de esto y aquello, planes pastorales, firmas, cantos, si no se producen santos? Si entre nosotros los cristianos no crece el amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Qué es una iglesia de pastores, ancianos y dirigentes sin un pueblo santo? Sino una inmensa burocracia sin bienes, ni economía, ni justicia. ¿Cómo puede importar tanto ocupar un puesto o ser notorio entre los hermanos cuando lo importante es ser santo? No es tener la aureola, es caminar por el camino de la santidad, buscando la perfección, agradar a Dios, cumplir su voluntad, instruirme en ella. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué perdemos tanto tiempo cuando lo esencial, el amor a Dios y al prójimo, están siendo fumigados en el mundo? Nosotros, creyentes relativamente comprometidos que vamos al culto, cumplimos normas, hasta estudiamos teología o hacemos estudios bíblicos, estamos en una actividad social. ¿Acaso no nos viene bien de vez en cuando preguntarnos si todo eso lo tenemos bien encaminado?
para que pase el tren al servicio y protección de nuestra capacidad de amar, de servir a Dios, de matar egoísmos, de pisotear defectos, para poder amar como corresponde a los que son nuestros prójimos. Aquellos que son prójimos o aquellos que se nos acercan, quizás porque le damos un plato de comida, quizás porque vienen y nos piden oración por un conflicto, por un problema, por una enfermedad. Estamos bien encaminados. Hacemos de nuestra vida religiosa un real instrumento de amor a Dios y al servicio entusiasta. Porque cuando tenemos que hacer el servicio a los demás, debemos hacerlo entusiasmado, convencido, con alegría. Estamos realmente realizando lo que realizamos como instrumento de amor a Dios y al servicio entusiasta por el prójimo. O lo usamos las reuniones y todo eso como un refugio burocrático. Hacemos algo para tranquilizar la conciencia, donde perdemos la conexión con la realidad, tenemos discursos vacíos, tenemos una autosatisfacción intelectual cuando estudiamos la Biblia, o hacemos declaración de amor a la nada. Estas preguntas no solo quieren conducir o nos quieren llevar a querer aplicar nuestro actuar a la voluntad de Dios. Porque Jesús no está diciendo solo cuál es el mandato que Dios considera más importante, como un tirano que se complace en ser obedecido. Mirá qué egoísta Dios, que quiere que lo amemos a Él primero y el resto no importa, como muchas veces escuchás a alguien. ¿Saben? Con nuestra obediencia Dios no gana nada. Con el amor que le tengamos o dejemos de tener, Él no adquiere ni pierde nada. ¿Saben? Los mandamientos están en función de la felicidad del hombre, del ser humano, no de Dios, a quien nada ni nadie puede sumar algo a su infinita felicidad. No es que Dios diga, yo antes que nadie, por eso lo primero es quererme a mí. Tampoco es fríamente un mandato, una ley, una ordenanza. Más bien, lo que hace Jesús es descubrirnos el sentido, el significado último de nuestra vida. Aquello para lo cual estamos hechos y creados. Eso que aprendimos y enseñamos tantas veces cuando se nos decía, ¿cuál es el fin principal del hombre, del ser humano? Y la respuesta era glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Para qué nos ha creado? Para conocerlo, amarlo y servirlo en esta vida y gozarlo para siempre en la eternidad. Nada menos. Aquí lo extraordinario no es que se nos mande amar a Dios, sino que se nos permita amarlo y que se nos dé la posibilidad de hacerlo y de gozar de su amor. Nosotros que somos tan pequeñitos, esto no es un decreto, no es una imposición. ¿Saben qué es? Es una maravilla, un regalo fantástico,
una gracia de locos y al mismo tiempo el único fundamento del amor a los demás, y además es la única posibilidad de acceder a la verdadera felicidad en esta vida. Qué triste ver a la humanidad perdiendo poco a poco su dignidad. Ir tras de amores cursis, objetivos tramposos, metas tontas, motivos triviales. Estar hecho para Dios y terminar deseando la nada misma. Como decía el personaje de Ricardo Darín ahí en El secreto de sus ojos, llevar una vida llena de vacíos. Pero así lo quieren los poderosos. Al hombre que ama a Dios no se lo puede manejar. Pero al que ama la zanahoria se la cuelga delante de las narices y se lo lleva a cualquier parte. Nos ponen una zanahoria, nos imponen la agenda, nos dicen quiénes somos, qué tenemos que hacer, etcétera, etcétera, y nos manejan la vida. Pero el que ama a Dios no es manejado. Para ir redondeando, hace tiempo vino a Argentina un filósofo judío austriaco, Viktor Frankl, muy conocido en su tiempo, y en una entrevista que estaba hablando sobre la educación sexual, dijo: la única educación sexual que yo concibo es la educación para el verdadero amor. Y ante la repregunta de qué amor me está hablando, Frank respondió: del amor a Dios y el de la monogamia. Y desde entonces, Frank no apareció más en televisión. Para muestra basta un botón. A todo esto hay un requisito. Y está dicho no solo en boca de Jesús, sino a lo largo de toda la Biblia. Es ser partícipe del reino de Dios. Y la única puerta para entrar en ese reino es Jesucristo. Si no pasas por Él, seguirás cuidando tu vida, como lo hacían los de la estación de trenes. Pero el tren nunca va a pasar. Seguirás teniendo planes y objetivos, solo para aquí, para esta vida terrena, olvidando que nuestra meta final es vivir y gozar con Él para siempre. El pasaje nos lleva a una conclusión. Déjate gobernar por Jesucristo. Permitile a Él que entre en tu vida. Conócelo y déjate gobernar por Él. Y ahí el amor a Dios y al prójimo serán fehacientes y contundentes. Eres mi luz y mi verdad.
lo que yo no tengo está en ti. Eres todo lo que yo no soy, lo que yo no tengo está en ti. ¿A quién iré si no a ti? ¿A quién iré si no a ti? ¿A quién iré si no a ti? Solo a ti. Te damos gracias, Padre, porque Jesús nos resume tu ley, en un solo mandamiento centrado en el amor a ti y al prójimo. Gracias también porque tu Espíritu nos permite amarte como hijos y abrirnos al hermano, completando el círculo del amor en Cristo. Te reconocemos, Señor, como nuestro verdadero y único Dios, a quien debemos amar y servir con todo el ser, alma y corazón. Y queremos también cumplir el mandato y testamento de Jesús. Ámense unos a otros como yo los amé. Así serán mis discípulos. Ayúdanos, Señor, a abandonar los ídolos de nuestro egoísmo para centrarnos en el mandamiento principal y primero, porque amarte a ti y al prójimo es cumplir tu ley eternamente. Amén. Hermano, buen día. Bendiciones para todos. Los invito a tener un tiempo de oración en esta mañana. Vamos a orar por los enfermos, por la gente que está en necesidad, por los que tienen trabajo, por los que todavía no consiguen trabajo, por la gente que tiene problemas económicos, problemas espirituales, por la gente que está en angustia, también por el tema de la pandemia. Es un tiempo difícil para todos, pero siempre confiando en el Señor. Les invito a tener un tiempo de oración. Amado Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que bendigas la vida de nuestra hermana Yolanda, que puedas suplir su enfermedad, su malestar, que se pueda reponer bien. Es una hermana muy querida que sabemos que siempre estamos en las oraciones de ella y ella está en las oraciones de nosotros. Te pedimos por la comunidad, por la gente que aporta con bienes y con tiempo también en la obra de la iglesia. Bendecimos el comedor, bendecimos la vida de cada familia que va a buscar el alimento allí, y rogamos que te puedan conocer, que puedan llegar a tener contacto como lo mismo que hiciste con nosotros, que puedas hacer con ellos, Señor, de tener este tiempo de poder conocerte. Te pedimos que tu gracia, tu manto de gracia sea sobre nosotros, sobre toda la comunidad. Te pedimos por los jóvenes, te pedimos, Señor, por cada familia, por la vida del pastor, por la vida de su familia, por la vida de todos los hermanos de la iglesia, de la comunidad, de que este tiempo también nos sirva para afirmarnos, para poder buscar, para poder saber que tú nos guías, que tú estás en control de toda la situación. Por eso te damos gracias, y a pesar de que fallamos y a pesar de que erramos, de que somos inconstantes, seguimos sabiendo que tú eres nuestro Padre y que somos tus hijos. Te bendecimos, Señor, bendecimos tu obra, bendecimos el sacrificio que hiciste por nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, que Dios nos bendiga a todos. Amén. Bueno, hermanos, terminando este culto, queremos despedirnos con la bendición del Señor. Y ahí
recordando hebreos, todos los que han dado su vida por el reino. En Hebreos 12 dice, por eso, por tanto, por todas estas cosas que decimos en Hebreos 11, por todos aquellos que han vivido la fe, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, todos estos que han sido creyentes antes que nosotros, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la compañía constante del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén.